se encuentra con algo que no se les va a poder olvidar nunca en la vida. Los responsables no tienen empatía, por dinero de verdad inculpas un asesinato, una desaparición, el dolor de una familia. Ese cuerpo estuvo 17 años en el ático de la iglesia. 17 años. En 1993, una joven entra en una iglesia en Italia y desaparece sin dejar rastro. Durante años, su familia espera respuestas que nunca llegan. La investigación se estanca, el caso se enfría y poco a poco el mundo se olvida. Pero eso no fue el final. A cientos de kilómetros, en otro país, otra mujer es asesinada en su propia casa. Un crimen brutal, sin sentido aparente. Dos historias separadas, dos momentos distintos, o eso parecía. Porque lo que nadie vio a tiempo es que ambas estaban conectadas y que el responsable ya había mostrado señales antes. Demasiadas señales. La oscuridad oculta los nombres, pero nunca las huellas. Vestigia Noctis. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una nueva semana a Vestigia Noctis, su podcast de confianza. Estamos aquí, mi persona Yanni Lacedra y mi hermanito Gianfranco Lacedra. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué vamos a poner hoy? ¿La mitocondria? Ya hicimos las células del corioto también. Vale. Vamos a hablar de la venta de sorgo en el estado Táchira. En el estado Táchira, el sorgo era que se llama Anzoátegui. Sí, no, de los llanos creo que era, Ya, no sé. sí. ¿Qué es a todo esto? ¿Qué es el sorgo? No sé ni para qué sirve. Yo me imagino que es como una pepita de maíz. No sé, cuando vas al supermercado y dices, quiero trigo. medio kilo de sorgo. No sé qué es. Te mira la cajera. ¿Qué? Depende de tu casa. Exacto. Estamos una semana más con un caso nuevo. El caso de hoy nos lo va a contar mi hermanito Gianfranco. Me está comentando de que viene con una dinámica distinta para el podcast, que va a ser una dinámica un poco diferente a lo normal que hacemos siempre, que es un caso bastante complicado, bastante enrevesado. Me dice también que ya profundizará él, que es un caso sumamente largo y confuso y complicado y con muchas vertientes, así que tú vas a hacer tu dinámica, yo voy a hacer una dinámica ahora. Él va a exponer el caso, tú me dices tú si es posible o no. Vas a exponer el caso de la manera más, entre comillas, resumida posible sin saltarte cosas importantes, ¿no? Lo intentaré. Ok. Si a ustedes les llama muchísimo la atención el caso, que sé que va a ser así, pongan en los comentarios para que Gianfranco en un próximo episodio haga parte 2, se extienda y termine de decir toda la información que no va a poder decir. Hay mucha información. Sería buenísimo. Es Sí. un caso muy ramificado. Es un caso que tiene muchas vertientes por todos lados y esto que decimos de los agujeros de Alicia, ¿no? Me parece la maravilla. Ok, Una vez sí. te metes por uno, es que hay casos enteros que darían para episodios enteros Dentro del mismo caso. ramificados del caso principal. Así de complejo es. Si les gusta este caso, ya saben, pónganlo en los comentarios. Déjenle ahí un... ¿Qué fruta te gusta? ¿Qué fruta? Sí. La fruta de la pasión. Ok, si el caso les gusta y quieren segunda, tercera, cuarta, quinta parte de este caso, pongan frutitas de la pasión en los comentarios. Así que A.K.A. maracuyá. Maracuyá. A.K.A. ya no sé. Parchita. Parchita. recuerden suscribirse, darle a la campanita para que les llegue la notificación de cuando subamos episodio. Darle like al episodio si les gusta, evidentemente. Si no, también le dan like. No, le dan like ahora porque así si no les gusta igual ya no lo pueden quitar. Ok, comentarios nos ayuda muchísimo y compartir el video a personas que crean que les gusta. Esto nos ayuda muchísimo, lo decimos siempre. Así es. Pero es la manera de que vaya creciendo más el podcast y que más personas lo vayan viendo, que es el objetivo. Y hagamos comunidad. Hagamos comunidad, exactamente. Así que te dejo. Pues bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿vale? A ver. Porque precisamente hacerlo de una manera distinta es porque el caso da para tanto que vamos a intentar algo distinto. Quiero que sea un poco más interactivo. Yo te voy a dar a ti dos oportunidades, dos opciones, ¿vale? Para empezar, tú vas a decidir cómo empezar el caso. Mierda, ok. ¿Vale? Vas a poder escoger entre Gran Bretaña en el año 2002 o vas a poder escoger con Italia en el año 1993. Vamos con Italia en el 93. Vale, perfecto. ¿Por qué? No sé, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, Italia, ¿no? Pero coño, el apellido. Para representar el apellido, que bueno, Vale, sí, más sin venezolanos problema. no podemos ser, pero por lo menos el apellido ahí... Sin problema. Entonces vamos a empezar por Italia en el año 1993 y nos vamos a enfocar en una población que se llama Potenza. Potenza está al sur de Italia y en Potenza vive una chica que va a ser la protagonista de nuestro caso. De momento. Ella es Elisa Claps. Elisa Claps tiene 16 años, es una chica
Siempre lo digo con todos los casos, solemos hablar de personas que son muy buenas, que no le hacían daño a nadie, porque son las víctimas del caso, pero es que en este caso Sí, era así. era así, o sea, y en los que hemos comentado es que era así. Además, no solo eso, que era una chica muy buena, sino que era una chica que era demasiado empática, demasiado de dar oportunidades, de ser un poco el abogado del diablo de todo el mundo. Y esto va a ser su perdición también. Entonces, Elisa Claps nos plantamos en septiembre del año 93. Está con su familia en Potenza, la familia tiene una casa en el campo, un domingo cualquiera. Ella forma parte de los grupos religiosos juveniles, católica. Va siempre a misa, tiene un hermano, Hermenegildo, que vamos a llamar Gildo, solamente, nos quedamos con ese nombre, un poco mayor que ella. Y sus padres se van a la campaña, ¿no? A la casa de campo. Se van a la casa de campo un domingo. Les dicen a ellos que si quieren venir con ellos, dicen que pasan, pero que ellos se adelanten, que coman, que ellos luego se acercarán. Así que a ella le da tiempo de ir a misa el domingo. ¿Vale? La intención era que sobre la 1 de la tarde o así, pasada la hora de la misa, ella y Gildo se fueran a la casa de campo y terminaran de pasar el domingo en compañía de sus padres, allí en el campo. Pues nada, Elisa se prepara para ir a misa. Lo que no sabe Gildo y lo que no sabe el resto de la familia es que Elisa sí que iba a misa, pero tenía un plan adicional. Y ese plan adicional era encontrarse con un chico. Se va a la misa y se va con su amiga Eliana. Se van al centro de Potenza, van a la iglesia y efectivamente se encuentra con un chico. Este chico es Danilo Restivo y este chico le había prometido a Elisa que le iba a entregar un regalo por el fin de curso y sus buenas calificaciones. Por cierto, Elisa quería ser médico, quería estudiar para ser médico y trabajar como Médicos Sin Fronteras en África. ¿Vale? Y tenía perfil para hacerlo. Sí que es un poco extraño porque Elisa no es que le encantara a Danilo Restivo, pero volvemos al caso de que era muy condescendiente. Y este chico había insistido muchísimas veces de encontrarse con ella, de verla, de hablar con ella. Danilo entiendo que tiene más o menos la misma edad. Sí. Es un poco mayor que ella. Sí, bueno, pero ella es mayor de allá, pero no hay demasiada diferencia de edad. Así que en este momento ella se va a encontrar con Danilo para recibir ese regalo, se va con su amiga Eliana y la amiga Eliana pues deja que ella entre a la iglesia. Es la última vez que Eliana la ve, cuando ella va a entrar a la iglesia para la misa, que es donde se iba a encontrar con Danilo, y luego se queda esperando fuera de la iglesia y ella nunca termina saliendo. En el momento que ella va a entrar le dice: espérame 15 minutos, que esto va a ser algo muy rápido, y cuando salga pues ya nos vamos de vuelta a casa. Elisa Claps no sale en ningún momento. Eliana se queda esperando todo el rato hasta que, pasada la hora de la misa, todo el centro de Potenza estaba extremadamente lleno de personas y ella decide irse a casa de Elisa porque dijo, bueno, igual fue que no nos cruzamos al momento de que saliera toda la gente de la iglesia y tal, así que debe estar en casa. Mientras tanto, Elisa entra, se encuentra con Danilo Restivo y algo ocurre por lo que ella termina no saliendo de la iglesia. Cuando sobre la 1 de la tarde Gildo está esperando que toquen al timbre para abrir la puerta, esperando a su hermana, tocan la puerta sobre esa hora, abre y se encuentra Eliana, no se encuentra a su hermana Elisa. Y le llama mucho la atención porque Elisa era una chica de cumplir con las horas y con las palabras que había dicho. Si había dicho una hora, pues lo iba a cumplir. Ya le parece muy extraño, o sea, ya le sabe mal ese por qué ya no está aquí, ¿no? Si habíamos quedado hasta ahora. Sobre todo porque le pregunta a Eliana y le dice, oye, ¿y Elisa qué? Ah, es que estábamos en la misa y cuando salimos nos distrajimos y no nos vimos. No le quería decir que estaba con un chico. Evidentemente. No solo que no quería que supiera que estaba con un chico, sino que no quería que supiera que estaba con Danilo Restivo. Ok. ¿Vale? Tiene trasfondo Danilo. Cuando le hace un poco de presión, Eliana se quiebra y le dice, a ver, no estábamos en misa. Realmente ella había quedado con un chico para que le entregara un regalo que le había prometido, le cuenta toda la historia y le dice, y fue con Danilo Restivo. En ese momento a Gildo, al hermano, se le, vuelan los tapones y dice, ¿cómo es posible que haya quedado con este chico? Y se preocupa muchísimo. ¿Por qué? ¿Quién es Danilo Restivo? Danilo Restivo es un chico que vamos a definir como un poco extraño, un poco solitario, un poco diferente al resto, raro, ¿vale? Podríamos considerarlo. Pero ya hemos visto casos aquí en Vestilla Noctis donde las personas raras no tienen por qué ser malas. ¿Qué sí que tenía Danilo Restivo? Danilo Restivo tenía una predilección por acosar. Entonces, era una persona que por sus mismas características personales no era del agrado de todas las chicas y era un chico que iba detrás de todas las chicas acosando, demasiado pesado, intentando ir tras ellas, y cuando sentía rechazo, entonces venía la parte mala.
La parte mala era que Danilo solía llamar, dejar simplemente su respiración del otro lado del teléfono para acosar a los teléfonos de las casas de las chicas que quería, o les ponía una canción que venía de una película de ese momento, que era una película de terror, de un asesino serial, que le ponía esta música a las mujeres justo antes de matarlas, o les ponía simplemente para Elisa de Beethoven. ¿Vale? En el fondo del teléfono. O sea que era un chico bastante perturbado. Pseudo-terrorismo. Exactamente, era un chico un poco perturbado y esa era la fama que tenía entre todos. Y entiendo que Elisa no vio ese lado malo por el mismo tema de que era tan empática, tan buena gente. Sí lo vio, pero precisamente por no tener problemas con él y por decir, bueno, me está diciendo que dar, le he dicho que no 1000 veces y ahora me dice que me va a dar un regalo y ya está, por eso le dice Eliana, son 15 minutos, nos vamos a encontrar, me va a dar el regalo y yo me voy. ¿Qué hace Gildo? Inmediatamente llama a casa de la familia Restivo, porque dice, si es la última persona que vio a Elisa, tiene que saber algo. ¿Quién atiende el teléfono en casa de los Restivo? Va a atender el teléfono Mauricio Restivo, que es el padre de Danilo. ¿Y quién es Mauricio Restivo? Mauricio es una persona muy poderosa en Potenza y en Italia porque es, además de presidente de la Biblioteca Nacional de Potenza, tiene unas conexiones muy tremendas a nivel político con el gobierno y sobre todo con la iglesia, con el clero. ¿Vale? Entonces eso va a jugar muy en contra de Elisa a lo largo de toda esta historia. Le atiende Mauricio Restivo y le dice, no, mi hijo está comiendo, no te va a atender ahora mismo. Ya, pero es que está pasando esto, Elisa ha desaparecido, no la encontramos por ningún lado y tu hijo fue el último que la vio, que no te voy a dejar que hables con él. ¿Vale? Tanta presión hace Gildo que le pasa el teléfono y habla directamente con este hombre, con Danilo. Danilo le dice que sí, que efectivamente él la vio, pero que luego de la misa cada quien cogió por su lado y ya está, y que no supo nada más de ella, que eso es todo lo que sabe. Vale, se queda con esa información Gildo. La familia de Elisa vuelve de la casa de campo al ver que ni su hija ni su hijo habían llegado y se preocupan porque sabían que algo estaba pasando, no era lo usual, no era lo normal. Con lo cual, al momento de llegar, ya Gildo tiene montado con una serie de amigos de Elisa una pequeña cuadrilla de búsqueda para empezar a revisar. Le cuentan a los padres lo que ha pasado y, evidentemente, ¿qué es lo que hacen? Van a ir directamente a casa de ¿dónde? De Mauricio Restivo, para preguntarle qué había pasado. Llegan a casa, tocan el timbre, vuelve a decirle a Mauricio Restivo por el telefonillo que no les va a atender y que su hijo está ocupado, hacen presión y finalmente baja del piso Danilo Restivo. Llama la atención de ellos, de los padres y de Gildo, que este hombre viene súper sudado, súper nervioso, súper fuera de sus cabales, ¿no? Y repite la historia. Sí, yo me encontré con ella y luego nos dividimos, nos fuimos y ya está, yo no sé nada más de ella. ¿Vale? Pues la familia empieza a buscar y dice, si este hombre dice que la vio por última vez en la iglesia, pues vamos a la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia? Van a la iglesia y en la iglesia nos vamos a encontrar con el párroco o el sacerdote que tenía 40 años en esta iglesia trabajando, que por cierto no he dicho cuál es la iglesia es la Chiesa de la Santísima Trinidad o la iglesia de la Santísima Trinidad, difícil la traducción, y es Domenico Savia, que a partir de ahora lo vamos a llamar Mimì, Don Mimì Savia. Okay. Él es el sacerdote, intentan hablar con Don Mimì Savia, entran a la iglesia y solamente pueden acceder a la parte de culto porque justo detrás del altar hay unas escaleras que van a la parte de arriba de la iglesia y Don Mimì Savia ya no estaba. Dicen que se ha cogido vacaciones. Ay, Dios mío. Y le atiende otro, no sé exactamente los nombres de las jerarquías eclesiásticas, pero bueno, era una persona que estaba por debajo de él. Y le dice, Don Mimì tiene la llave, es el único que tiene la llave, se ha ido y no hay llave. Aquí no hay forma de revisar nada más. Así nos quedamos con el tema de Don Mimì. Les parece a la familia que es demasiado extraño porque sí, hacen una revisión, parece una iglesia pequeña, pero no lo es. Dicen, bueno, si fue el último sitio en el que la encontraron, tiene que estar aquí. En paralelo, sobre la 1 de la tarde, Danilo Restivo había ido a urgencias con una camiseta completamente ensangrentada, con un pantalón completamente ensangrentado y una cortada en su mano. El médico que le atendió dice que él comentó que simplemente se había caído en una zona de construcción que estaban poniendo unas escaleras mecánicas. Dato curioso, Potenza es una ciudad que tiene muchísimas escaleras mecánicas porque es una ciudad a pie de montaña. Entonces utilizan, aparte de muchas escaleras, de hecho lo llaman la ciudad de los 100 escalones, muchas escaleras mecánicas en muchos sitios. Él dice que en una zona de construcción en la que estaban poniendo unas escaleras mecánicas, él se cayó y se cortó con un objeto metálico. Llama la atención del médico que lo que él tenía en la mano no daba para tanta sangre, primero,
porque tenía toda la ropa llena de sangre. Y lo segundo es que era una herida de cortada, no era una herida relacionada a lo que él había dicho. De penetración o... De un metal, porque suena como una cabilla o algo así que se hubiese hecho. No cuadra. Cuando toda la familia se da cuenta que en la iglesia tampoco les permiten revisar porque Don Mimí no está y es el único que tiene las llaves, van a la policía. Ahora ya vamos a la policía y ponemos la denuncia. ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice la policía en estos casos siempre? Es una muchachita, es una adolescente, ¿qué vamos a estar buscando? Se fue porque le dio la gana ya irse y ya está. Hablamos en 3-4 días, si no parece. Exactamente, lo de siempre. Vale, pues la familia al día siguiente se preocupa incluso más por todo esto, vuelven a hacerle presión a la policía y la policía dice, bueno, ya han pasado unas cuantas horas por el perfil de la chica, no parece que se hubiese ido, la familia dice que no tenía intenciones de irse, que todo lo contrario. Vale, vamos a ir a casa de los Restivos, porque es el único punto, el único nexo que tenemos de todo esto. Vamos a casa de los Restivos. Les atiende Mauricio Restivo y le dice, no, mi hijo se ha ido porque tenía una prueba médica en Nápoles. Mi hijo no está aquí. Vale, perfecto, dice la policía. ¿Y cuándo vuelve? No, bueno, no sé si en 2 o 3 días. Vale, pues cuando vuelva vendremos otra vez porque queremos interrogarle. Muy bien. Pues nada, él se va a Nápoles, vuelve de Nápoles, no sé si a los 2 o 3 días, y cuando está volviendo, que ya la policía estaba pendiente de que volviera, porque incluso cierran la estación de autobuses para esperarlo a su llegada y no dejar que se escapara, ¿qué crees tú que hace? Se baja en la estación previa. Ya se lo olía. No solo eso, sino que se va a presentar voluntariamente en la estación de policía con su padre y con un abogado. Ok. ¿Vale? Cuando llega a la estación de policía, la policía le dice, ha pasado esto, Elisa está perdida, dicen que tú fuiste la última persona que lo vio, ¿qué sabes de Elisa? Pues lo mismo, dice él, que ya yo he contado antes. A la policía le llama la atención que las declaraciones de Restivo son muy precisas. Sí, muy estudiadas, muy analizadas. Exactamente. Muy repetitivas. Exactamente. Pero cambia la versión. Okay. Y en su versión dice, sí, yo me encontré con ella porque le iba a pedir información de una chica que me gusta y que no sabía cómo acercarme a ella y le quería pedir consejo. Y no dijo nada del regalo. No dijo absolutamente nada del regalo. No solo eso, sino que aparte dice, y Elisa me comentó que estaba muy nerviosa porque había un tipo que la estaba persiguiendo y que creía que estaba dentro de la iglesia y que se sentía muy incómoda. Okay. Esa es la versión que él cuenta a la policía. Es que si tú no has hecho nada, no te presentas a la policía con un abogado. Exactamente. Exactamente. Pero bueno, volvemos al tema de que había mucho poder dentro de la familia Restivo por el lado de Mauricio, de su padre, ¿no? De todo esto. Cuando por fin tenemos a Don Mimí en la iglesia, sí, la llegó. Santísima Trinidad, vamos con la policía y Don Mimí se niega rotundamente a abrir las escaleras que están detrás del altar. ¿Y la policía no puede hacer nada? ¿Y la policía qué hace? Le hace presión. Y a través de un magistrado y de la fiscalía, le piden a Don Mimí que abra la puta puerta. La policía a la fiscalía. ¿Y qué le dice a la fiscalía? Que no. No, aquí no hay indicios suficientes para pedirle a Don Mimí que abra la fiscalía. Claro, porque el poder que tiene Mauricio no necesariamente es con la policía, sino mucho más arriba. No solo eso, sino que de la parte de fiscalía, el marido de la mujer, que ahora vamos a estudiar quién es, que es Felicia Genovese, trabajaba con Mauricio. Impotencia, Dios mío. Y dice ella, no, aquí no hay nada que investigar. ¿Qué tenemos que estar investigando? Qué impotencia. Empiezan a salir informaciones. No, yo vi, dice alguna persona, yo vi a Elisa subida en una moto con Eliana y se habían ido a no sé dónde. Y Eliana dice, es falso, yo no saqué la moto ese domingo para nada, yo no estaba con ella. Y describieron además la ropa que tenía Eliana ese día, tal cual. Y empieza a coger forma y peso una teoría que es la teoría albanesa. ¿Qué pasaba con Albania? Estamos en época de la guerra de Kosovo y había mucha gente de Albania, hombres y mujeres, que venían a Italia. Sí. Entonces todo lo malo que pasaba era culpa de los albaneses. Sí. Y dicen que habían visto a Elisa subirse a un Fiat Uno blanco el día que había desaparecido y justamente hay un chico que pretendía a Elisa, que era albanés, y que tenía un Fiat Uno blanco. O sea que ya sabían por dónde iban un poco los tiros, con lo cual la policía va por él porque la fiscalía dice, Don Mimí, nada, vamos con este que evidentemente se subió al coche con ella y ha sido responsable de lo que le pasó a Elisa. Interrogan al chico y el chico dice que él no había estado en el centro ese día, el domingo, sentía muchísima presión, era un chico joven y estaba mintiendo. O sea, él sí que había estado en el centro, pero no tenía nada que ver con... Claro, pero lo enterró el mentir. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en este punto? Estamos en un callejón sin salida. No tenemos ningún tipo de información. No puedo creer que la policía no pueda... La policía no puede porque la fiscalía y los magistrados no lo permiten.
Y dicen, no vamos a ir por ahí, vamos por el lado albanés. Que bueno, a estas alturas ya, sí, bueno, me puedo imaginar cosas, pero a estas alturas ya pueden haber modificado cualquier evidencia, cuerpo o lo que sea de la iglesia, porque ya... Sí, ya pasó o sea, tanto tiempo. No hay ningún tipo de eso. La cosa se pone más turbia porque incluso Eliana empieza a cambiar las versiones cada vez que habla con la policía. ¿Pero por qué? Ya vamos a entrar en el por qué Eliana cambia las versiones. Poco a poco, ya ha pasado un año de esto, o año o 2 años, o sea, la investigación se queda un poco fría y no hay nada que hacer. Encontramos una puerta cerrada, interrogamos al chico de Albania, el chico dice que no estuvo, pero que sí que estuvo. Al final a este chico lo terminan condenando por falso testimonio y lo meten en la cárcel unos cuantos meses, pero por falso testimonio. Sí, No tenía nada que ver con lo de Elisa. comprobar nada. Exactamente. En este mismo juicio van a meter a Danilo Restivo y van a meter a Eliana. ¿Y por qué meten a Eliana? A Eliana la meten en ese juicio que hacen porque reciben una llamada telefónica después de haber aparecido en un programa de televisión buscando de estos tipos personas desaparecidas, Sí. de todo esto. Una llamada que dice que habían visto y que tenían conocimiento certero de que Elisa se había ido a Roma. Cuando hacen la investigación a detalle de esto, descubren que la voz de esa llamada era de la madre de Eliana. Ok. Y aquí la cosa coge otro color y otro sentido. ¿Qué pasaba? Que estaban sintiendo demasiada presión por parte de Mauricio. Sí, lo estaban amenazando, amedrentando. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ellos lo que quieren es, yo quiero proteger a mi hija, porque mi hija ahora parece que está diciendo cosas que no son, y yo pues llamo y digo que sí, que Sí, se vayan a Roma a ya buscarla. me da igual la otra niña por defender a la mía. Exactamente. En desesperación, obviamente. Y porque sabía que estaban luchando contra un monstruo de poder, quiero decir, de que tenía mucho poder y muchas influencias Y dentro de poder y de Italia. monstruo también. Exactamente. Pasan los años, del 93 nos vamos al 99. No se sabe absolutamente nada de Elisa. Y en el 99 ya tenemos algo que se llama Internet. Y en Internet los padres montan foros de búsquedas donde ahora la gente puede poner información, escribir o lo que sea. Y aparte de esos foros, ellos en ese año reciben un correo electrónico de Elisa. En el correo electrónico del 99, Elisa dice que está viva, que se casó y que está viviendo su vida en Sudamérica, específicamente en Brasil. Y que no la busquen y que la dejen en paz. Claro que sí. Se hace una investigación y la dirección IP desde la que había salido el correo electrónico era de un Potenza. cibercafé de Potenza el día en el que Danilo Restivo había estado sentado en ese cibercafé. Y me imagino que esto no será suficiente para hacer nada por... En absoluto. De esto no hay otra Que forma. con no hay esta, nada que con, hacer. con esta evidencia, en cualquier tipo de caso, ya es más que inculpante y más que... Así es. No sabemos absolutamente nada de esto. Empiezan a surgir con toda esta información. Disculpa que te interrumpa, pero por más poder que tengas, por más contactos, por más dinero, coño, o sea, la gente, los responsables no sienten, o sea, no tienen empatía, o sea, por dinero de verdad inculpas un asesinato, una desaparición, el dolor de una familia. Qué increíble, o sea, que yo sé que sí, que lo peor es que yo sé que sí, pero que Sí. De hecho, a partir de aquí, Gildo monta una asociación tipo ONG que se llama Penélope, que es de las personas desaparecidas de Italia, y empieza a ayudar un montón a otras personas. Porque claro, están desconsolados. En algún momento, Filomena, la madre de Elisa, dice, me da igual, dígame dónde está. O sea, sé que está muerta. La madre decía, Sí. sé que está muerta, pero dígame dónde está para quédame poderla, tranquila. claro, para poder hacer un entierro entierro, en condiciones. un velorio, lo que sea en condiciones. O sea, ellas lo daban por hecho. Y claro, todo esto a expensas de Mauricio y de la iglesia. Nos falta un dato importante de Danilo Restivo, y es que este chico, dentro de su cosa perturbada, de mente perturbada, tenía una parafilia. Y la parafilia era por el cabello. Ok. Se le empieza a conocer como el parruquier, el peluquero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este chico se sentaba en los autobuses con una tijera por detrás de las chicas y les cortaba mechones de cabello. Pero es que era un personaje él. ¿Y qué hacía con ese pues, trozo? Lo guardaba, era una parafilia, pues tenía algún tipo de excitación sexual por ese mechón de pelo o lo que fuera, los iba acumulando y luego con el tiempo se descubre un diario en el que iba guardando los mechones de pelo de las mujeres que iba cortándoselos, vamos. No se puede hacer nada contra Danilo Restivo. Se hace este juicio. En ese juicio sentamos a Eliana, que por cierto, lo de Eliana le dicen que sí, que la condenan a la cárcel por falso testimonio. Luego el Tribunal Supremo dice que no, que ella estaba haciendo... le quitan la condena porque había presión externa, pero luego como dicen que hay presión externa, ya están diciendo quién está dando presión externa y luego dicen que sí, que le va a tener que condenar. O sea, triste. Lo de la chica finalmente es triste. Al chico este... ¿La condenan? Sí, al final sí. Al chico este, pero por falso testimonio, al chico albanés también le condenan unos meses en prisión y a Danilo Restivo también le condenan a
unos cuantos meses de prisión que termina no haciendo porque no sabía que las condenas cortas en Italia se pueden no hacer. Pero ¿por Trabajo qué social condenan y a demás. Danilo en este punto? Por falso testimonio también, También. porque había diferencias en las historias de la policía, de lo que le había dicho a la familia, de lo que le había dicho al médico. Había cosas que no cuadraban. ¿Y consiguen cabello de Lisa dentro de esta o No simplemente? consiguen absolutamente nada. Es que no tenemos nada. No tenemos absolutamente nada. Y de hecho la fiscalía, sabiendo lo que había dicho el médico de que había una camiseta llena de sangre, un pantalón lleno de sangre y zapatos llenos de sangre, lo normal es que tú vayas a casa de Danilo y le A digas, buscar la ropa. dame la ropa que usaste ese día porque hay evidencia de que está ahí. No. Con esa ropa yo puedo saber hacer un estudio de ADN y saber de quién es esa sangre. ¿Para qué? Esa ropa nunca se buscó. ¿Para qué? ¿Para qué si vamos a buscar al chico de Albania? Los años pasan. Del 99 nos vamos al 2002. Y antes del 2002, Danilo Restivo se empieza a escribir con una chica por internet. Una mujer mayor que él. Fiamma se llama. Y esta chica vive en Londres. ¿Te acuerdas al principio del caso? Sí, te iba a cuando- decir, ¿cómo vas a pegar esto con Gran Bretaña? Vale. Pues hablaban por internet, la engatusó de alguna manera y termina mudándose a Londres. Ya Danilo Restivo no está en Italia. Se va a Londres y se casa con esta chica y está viviendo con esta chica. Vale, eso es lo último que sabemos de Danilo Restivo. En mayo del 2002, por cierto, la ciudad a la que se muda no voy a intentar ni decirla, porque entre Harry Potter y Wota Ok. la escribo, ¿vale? Aparecerá por aquí, pero bueno. Ok. El 12 de noviembre de 2002, estamos hablando un año y medio, un poco más, casi 2 años después de que Danilo Restivo se fuera a Londres, ocurre algo muy trágico. Justo enfrente de la casa de Danilo Restivo, donde vivían, su vecina de enfrente, una mujer de 48 años, tenía 2 hijos, 14 y 11, se para como siempre por la mañana, les prepara el desayuno, se los lleva al cole y vuelve a casa, porque esta mujer trabajaba como costurera en su casa. Era freelance, por decirlo de alguna forma, Sí. estaba allí. Cuando los chiquillos vuelven a las 3 de la tarde, que volvían del cole, llegan a casa, se dan cuenta que el coche de la madre está en la puerta, que la puerta está abierta, les llama mucho la atención esto, porque dicen, es raro que mamá haya dejado la puerta abierta si es muy cuidadosa con estas cosas. Entran a casa, se dan cuenta que hay mucho desorden en la casa y ya empiezan a ver que algo malo pasó. Cuando la hija entra al baño, descubre efectivamente el cuerpo de su madre. El cuerpo de su madre yacía en el suelo, en un charco de sangre enorme, en una imagen dantesca en el que, aparte de un montón de puñaladas, tenía los senos cortados y los habían puesto a los costados de su cabeza. Y en las 2 manos tenía mechones de cabello. Evidentemente hay una llamada al servicio de emergencia para notificar esto, viene la policía y empiezan a hacer las investigaciones correspondientes. ¿Qué se encuentran? Aparte de esta escena dantesca, se encuentran unas marcas de manos, de unas toallas ensangrentadas, se encuentran huellas de zapatos deportivos que llegan hasta cierto punto de la casa y a partir de ahí desaparecen. Lo que hace pensar que quien sea Se que quitó estuvo los allí zapatos. se quitó los zapatos y se los cambió para poder salir. Empiezan las investigaciones. Pero ya no estás en Italia. Ya no estoy en Italia. Exacto. No hay poder. Ah, pero tú estás asumiendo que es Danilo Restivo. ¿Quién coño va a ser? José Manuel Vargas. Bueno, pues José Manuel Vargas, de verdad. La policía empieza a investigar. Ahorita un José Manuel Vargas. Coño, mano, yo no Sí, sé sí. nada. La policía empieza a investigar y van primero, evidentemente, con los vecinos. Van a empezar a hacer investigación con los vecinos y todo. Se van a la casa de enfrente, la casa de Danilo Restivo y su mujer. Le preguntan qué estuvo haciendo ese día. Por cierto, con los datos que tenían de coagulación y demás, sabían que la muerte había ocurrido sobre las 9 de la mañana. Vale. Ese era el margen de hora. Le preguntan a Danilo que dónde estuvo ese día a las 9 de la mañana y él dice, yo no estaba, yo cogí el bus porque me fui a una clase de informática que tenía a X kilómetros de aquí. Y tengo cómo probarlo. Tengo un billete de autobús que está marcado como 8:44 de la mañana y tengo una ficha de entrada al instituto donde yo estoy estudiando que marcaba 9 y tanto de la mañana. ¿Qué pasa? Esa ficha del sitio donde él estudiaba es una ficha de un papelito de estos que puedes rellenar tú a mano, que no tiene sello húmedo, no tiene nada. Ok. O sea que ahí evidentemente pudo poner la hora que quisiera. Pero el autobús. Pero ¿y el autobús? ¿Y si Danilo Restivo hubiese usado el mismo modus operandi que usó en Italia y se hubiese subido a esa hora, pero se hubiese bajado en la estación siguiente? Claro, eso fue lo que pensé.
Vamos a revisar entonces los circuitos cerrados de cámara de los vecinos. Estamos hablando de 2002, habían algunas, pero no habían demasiadas. Y ven que efectivamente Danilo Restivo, por la apariencia y por lo que describía, estaba en la estación del autobús a la hora que dice. Y esa es su coartada. O sea, realmente... Pero no saben si se bajó más adelante porque no hay cámara. Exactamente, no sabemos si se bajó más adelante, pero es lo que cuadra. Haciendo un poco de la investigación de los policías, en la casa de Restivo encuentran una bote, una ponchera, una batea, Sí. un cubo, con unas zapatillas Nike Limpiecitas. sumergidas en lejía. Y le dicen, ¿y estas zapatillas qué son? Pero pueden ver que concuerde la huella con las del suelo. Claro. Le dice él, no, unas zapatillas que estaban muy sucias y las estoy limpiando. Y con lejía, de verdad las estás limpiando con lejía. Ya, es que no sé muy bien inglés y vi el bote y pensé que era un desinfectante y las puse con esto. La policía dice, me las llevo. ¿Vale? Y evidentemente se las llevan. ¿Qué pasa con las zapatillas sumergidas en lejía? No coinciden con las huellas que encontraron en la casa de, que a todas estas no hemos dicho el nombre, Heather. Heather Barnett fue bueno, no sé ni qué palabra usar para lo que le hicieron o lo que le hizo este hombre. La vecina de Danilo Restivo. ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara? No, pensando el supuesto de que este tipo no es tonto, sabe lo que está haciendo, está todo súper planificado, pero me parece una movida muy arriesgada el poner las zapatillas unas distintas para que digan no es porque es que no coinciden. ¿Te parece que es arriesgado? Claro. Vale, te voy a decir cosas más arriesgadas todavía. O sea, si fue premeditado el pongo unas zapatillas a limpiar para que crean que fui yo, pero después ven la huella y dicen, mira, no es. Es que todo apunta a él, pero no puedes terminar de condenarlo. Claro, porque no tienes pruebas, lo mismo de siempre. ¿Qué dice la policía? Hay que seguir a este hombre como de lugar, a donde sea que vaya, porque tenemos muchos indicios que dicen que puede ser él, pero no lo podemos condenar de nada, no lo podemos acusar. Vamos a seguirlo. Empiezan a hacer investigaciones, se le meten como que si fuera policía encubierta, la secreta y tal. Hay un momento cumbre de la investigación, hay muchos vídeos de esto, intentaremos conseguirlos para poder compartirlos con ustedes, en el que la policía secreta lo sigue a una zona, un parque. Estamos hablando de mayo. Hace un calor ya tremendo. Y este hombre va con un abrigo de invierno desde de pies a cabeza con guantes. Y se mete, sí que cuando lo seguían veía, ya habían notado que cortaba los mechones de pelo de las mujeres en los autobuses sin que se dieran cuenta. Y lo siguen a este parque, que es un parque muy apartado, una zona medio boscosa, en el que las mujeres salían, y hombres, pero bueno, había mujeres que salían a hacer deporte, a pasar al perro. Y este hombre estaba por ahí, ¿vale? Merodeando todo el rato, con esa pinta, que no entendemos por qué. La policía lo sigue grabando. En algún momento de esto, ¿qué hace él? Se devuelve al coche, levanta el maletero y saca un cambio de ropa. Y ahí, en medio de donde está, empieza a cambiarse. Se quita la camisa, se pone otra camisa, se vuelve a poner esto. Curiosamente, la ropa de cambio era casi igual a la que estaba usando antes. Se estaba cambiando la misma ropa por la misma ropa. Un poco raro. La policía en ese momento dice, mira, aquí se está cosiendo algo y si nosotros no intervenimos, puede ocurrir una desgracia porque está todo siendo muy raro. Pero no podemos detenerlo porque sí. Vamos a decir que hay un control, que estamos buscando alguna cosa y que con esa excusa que abre el maletero. Así lo hace la policía. Antes de que ocurriera alguna cosa, paran a Restivo, le dicen eso, abren el maletero y ¿qué consiguen? Consiguen tijeras, un cuchillo, pasamontañas y guantes. Restivo tenía excusa para todo. Da un motivo médico para los guantes, dice que el pasamontañas lo tenía porque su médico le había recomendado por la sinusitis que lo usara y que por eso estaba usando ropa porque tenía frío. El cuchillo dice que lo había conseguido en una zona de un parque de niños y para que los niños no se cortaran, quitó el cuchillo y lo guardó. Las tijeras, o sea, al final a todo lo que explica Restivo, ¿qué le puede decir la policía? Nada. Absolutamente nada. Duda razonable. Duda razonable. Este hombre era un maestro de la duda razonable. Porque para todo tenía una excusa. Para todo que no había hecho. Porque llegaron a tiempo de que no hiciera nada. Pero ya lo tenía premeditado. Él ya sabía, si me pasa algo, tengo que justificar todo esto. Y la policía no puede tomarse el lujo de decir, vamos a esperar que lo haga para agarrarlo. Evidentemente. Oye, Danilo, ¿y por qué te cambias de ropa? Te tenemos en vídeo cambiándote de ropa. Además por la misma ropa. Ah, porque es que mi padre me enseñó que cuando yo vuelvo a casa tengo que llegar limpio y me tengo que cambiar. Porque no puedo traer suciedad de la calle. A todo, Danilo Restivo, El rey del engaño y de... tenía una respuesta. A todo, a todo. Nos plantamos en el 2008. No se supo nada de Heather Barnett, no se pudo condenar a nadie. Por cierto, de los mechones de pelo que tenía en las manos, un mechón de pelo era de ella,
propiamente, y el otro mechón de pelo se hizo una técnica de isótopos radioactivos que yo no sabía que existía, y se permitió conocer que esos cabellos pertenecían a una mujer que en los últimos meses había viajado a Valencia, España, a Bélgica, al estado de la Florida y que había vuelto al Reino Unido. ¿Cómo sabes todo eso? No tengo ni idea. Tenemos investigación pendiente, ya les contaremos qué tiene que ver esto, pero bueno, no tiene nada que ver con Elisa Claps. Además, ahí es cuando se empieza a ramificar el caso. En el Reino Unido, tú no tienes ni idea del caso de Elisa Claps porque la policía todavía no ha hecho investigaciones más allá de Danilo. Claro. ¿Vale? Hasta que ese dato de los cabellos en el momento empieza a surgir nuevamente. ¿Por qué surge el dato? En el 2008, ¿qué ocurre? El 2002, asesinato de Heather Barnett, nos saltamos al 2008. ¿Qué ocurre en el 2008? Muerte de Don Mimí Sabia. El párroco, causa natural. sacerdote, casi, sí, era un hombre súper mayor, muere. Muere y se lleva consigo la mentira y el no abrir la secreto. puerta. Y el secreto, ¿qué secreto que ocultaba? ¿Qué es lo que, por qué no? O sea, ¿qué pasa con Mauricio Ya pueden abrir la Restivo? puerta porque se murió. Vuelven, curiosamente, y aquí nos vamos a meter con la iglesia, vuelve, curiosamente, sustituyen a Don Mimí Sabia, que era italiano, y ponen en sustitución a dos personas, bueno, no sé exactamente qué rango tenían en ese momento, que venían de Congo y Togo. Ok. ¿Vale? Es raro dentro de la cultura eclesiástica italiana que una iglesia con tanta importancia como lo tenía la Santísima Trinidad de Potenza, que pongas a una persona extranjera. Y dirán, bueno, pero es que se supone que la iglesia es de todos. Sí, pero no. Sí, pero no. No vean la cara de tonto. Llama la atención que se hiciera ese cambio, ¿no? Y que no le dieran ese puesto importante a otro italiano. Ya eso llama un poco la atención, ¿vale? Él muere en el 2008, ¿vale? Esa es la última información que tenemos de Don Mimí Sabia, que por cierto, Don Mimí Sabia siempre negó cualquier tipo de relación. Él dice que él no conocía al tal Danilo Restivo, que quién era él. Y ahora le vamos a poner por aquí una fotografía de Don Mimí Sabia en la celebración del 18 cumpleaños de este hombre, que además era súper conocido del padre de Mauricio. Bueno, en el año 2010 se está haciendo una reparación, ¿vale? En la iglesia de la Santísima Trinidad. Una reparación porque había filtraciones en el techo. Y el equipo que está haciendo las reparaciones va al techo y se encuentra con algo que no se les va a poder olvidar nunca en la vida. Un olor increíblemente potente y un cuerpo momificado. Dentro de la iglesia. En el ático de la iglesia encuentran un cuerpo que corresponde al cuerpo de Elisa Claps. Ese cuerpo estuvo 17 años en el ático de la iglesia. 17 años. Siempre en el mismo sitio. Además, estaba cubierta por tejas y escombros de allí, no sé si de la obra o de lo que tenían ahí en el techo. Y sobre ella había un agujero en el techo, precisamente para poder dejar que salieran los malos olores. Cuentan las personas que trabajaban en la iglesia que muchas veces cuando subían a los pisos superiores de la iglesia le decían a Don Mimí que había mal olor. Él decía, sí, esas serán las palomas que están muertas en el techo que se van acumulando y se mueren y ese es el olor que hay. Lo curioso de esto es que la gente estuvo 17 años yendo a misa y esta niña estaba ahí. Y siempre estuvo allí, porque luego la investigación demuestra que el cuerpo se subió en el momento de la muerte o pasada la muerte y ahí se quedó. No hubo otra manipulación. Siempre estuvo el cuerpo de Elisa allí. Y es súper triste. Coincide que esta noticia llega a Londres porque el cuerpo de Elisa tenía los pantalones bajados, en señal de agresión, tenía el brasier cortado por el medio, exactamente igual que le habían hecho a Heather Barnett. El modus operandi. El modus operandi era idéntico. Y eso llama muchísimo la atención. Tenía cortadas, tenía laceraciones, tenía puñaladas por todo el cuerpo. O sea, era exactamente igual a lo que le habían hecho a Heather. Esa información llega al Reino Unido y eso, por supuesto, enciende las alarmas allí y empiezan a atar cabos, ¿no? Y a poder ponerle un nombre o intentar ponerle un nombre a Danilo Restivo. No se queda aquí el caso de corrupción y mafia. Se envía la ropa que tenía Elisa el día de su muerte, que además era una ropa tejida por su madre, de color blanco, ya no estaba de color blanco, evidentemente, por todos los años que habían ocurrido, a hacer estudios de ADN, a investigar. Y se pierde la ropa. No se pierde, sino que dicen, no, aquí no hay ADN de... Claro, empiezan ¿Tanto poder tenía este hombre? Dicen, aquí no hay ADN de Danilo Restivo, para nada. Años después nos enteraremos de que fue una falsificación de los resultados y que evidentemente era Danilo Restivo, luego se hace la prueba y sale que sí, que había sido Danilo Restivo. Y hay debajo del cuerpo
de Elisa Claps un botón rojo, grande. ¿Pero botón de pulsar o un botón de ropa? Botón de ropa. Esos botones que también pondremos una foto por aquí, suelen usar los curas y los sacerdotes dentro de las sotanas. Era evidente que Danilo Restivo no se había llevado a Elisa sola, Sí, ¿no? allá arriba. Por si lo teníamos como alguna duda, sabemos que Don Mimi Sabia, bueno, no lo sabemos, pero Sí, lo está sabemos, implicado en el caso. que está implicado de muchas formas. Esta información llega a la familia de Elisa y es un balde de agua fría terrible, porque lo sabían, siempre lo supieron, siempre tenían esa corazonada de que algo había pasado en la iglesia, pero que este hombre no lo había permitido y ya con el tiempo pues no... Es más, en el año 97, ya nos vamos unos cuantos años atrás, había habido un terremoto en Potenza y tuvieron que hacer obras de reparación en el techo. Y por esa zona pasaron por lo menos 20 personas, por el mismo sitio en el que No estaba se dieron Elisa. cuenta. No es que no se dieron cuenta, sino que seguramente Don Mimi no hizo la vista gorda, dijo, sí, eso es, no sé, es que no sé qué pudo haber dicho ese hombre para convencer a los 20 trabajadores que estuvieron allí que esto había ocurrido. Es más, el clérigo de ese momento, en el año 2010, ya cuando Don Mimi está muerto, unas limpiadoras a principios del año 2010 habían visto el cuerpo de ella. Y este hombre dijo, sí, yo lo diré a los más altos cargos para comentarlo. Y no es sino hasta que llega la cuadrilla a reparar el techo, que entran por otro lado y se dan cuenta que está el cuerpo, que no sale la información. Y en el momento que se enteran, el párroco que estaba en ese momento llama a la policía y dicen que estaba totalmente frío. Como que sí, ya lo sabía, él sabía que el cuerpo estaba allí. Claro. Llama a la policía, dice, sí, yo no sabía absolutamente nada de esto. Luego cambia la versión y dice, bueno, sí, y usted nunca subió en los años que lleva ahora de coordinador de esto. Bueno, sí, primero dice que no, luego dice, bueno, sí, en algún momento subí, pero no me di cuenta. Aquí hay una historia buenísima, porque dice que le pareció haber visto como un maniquí y que él creía que había un cráneo. Y entonces ese cráneo él lo notificó a sus superiores de la iglesia y que cuando él lo dice en italiano, no lo sé decir exactamente igual, dice la iglesia que entendió que había un ucraniano en el techo. Y que su superior le dijo, sí, había un ucraniano en el techo, pues lo dejamos así, que se vaya. Conchupancia, corrupción, es impresionante, da una impotencia tremenda. Ya no hablo de la justicia que no es justicia y de los políticos que no son políticos, sino de la iglesia. O sea, ¿para qué está la iglesia? En teoría. ¿Vale? No quiero herir susceptibilidades porque no estoy metiendo a todo el mundo en el mismo saco. No, pero da vergüenza. No tiene que decir, no tiene que ver que todos los curas y todas las iglesias Evidentemente no. estén metidos en estos peos, pero... Pero hasta dónde llegan esas redes de poder. Sí, lo que llama la atención de cuando, cada vez que hay un caso así referente con la iglesia es que es la antítesis de lo que estás hablando todos los domingos, es todo lo contrario de lo que debería ser y por eso es tan fuerte. Así es. El perito Vincenzo Pascali, que fue el que dijo que el ADN no era, Sí. es el que hace que se retrase todo esto, ¿vale? Porque al final Italia tampoco había pasado la información al Interpol correctamente de todos los indicios que tenían de Danilo Restivo, pero ya con esto que sale a la luz pública Ya. se conecta el caso de Heather Barnett con el caso de Elisa Claps. Evidentemente en Reino Unido van a por la cabeza de Danilo Restivo. Van a por él y lo acusan directamente de lo que había hecho. Él, hasta el día de hoy niega completamente todo lo que pasó, dice que no, que eso Obviamente. era falso. Se le condena a cadena perpetua, Qué bien. ¿vale? Sin posibilidad de salir. No solo eso, sino que lamentablemente por los retrasos en Italia, va a juicio también en Italia. Y en Italia Buena pregunta. se le enjuicia en los dos países. ¿Y cuál cumple? En la primera que salió, que fue la de Reino Unido, Ok. tiene que cumplir 40 años en cárcel y en el momento en que salga de los 40 años tiene que ir a cumplir 30 años en Italia. Bien. O sea, está encarcelado y seguirá encarcelado el resto de su vida por todo lo que hizo. Pero, pues, es un caso, ya te digo, complejo. Me he quedado un poco en la superficie del caso. Sí, me imagino que debe haber 1.000 millones Hay de una cosas. historia previa en la que Danilo tenía 14 años y secuestró a 2 niños y los metió en un sótano, intentó cortarle el cuello al niño. Luego los padres lo denunciaron por ese intento de homicidio. Y por el mismo poder. Y la no salió en policía ningún al sitio. final dijo que no, que era juego de niños y no pasaba nada. Hay un caso importante, que por eso decía que tenemos material para muchos casos a partir de aquí. 3 policías, 3 italianos que estaban investigando el caso, que estaban en contra de la fiscalía, que estaban en contra de la corrupción, terminaron muriendo durante las investigaciones de Danilo Restivo en circunstancias muy extrañas. Y todos los casos y todas las ramificaciones son con Danilo y con Mauricio. No solo esto,
En Londres, en el Reino Unido, tenemos un caso de un asesinato de una chica coreana, jovencita por cierto, con el mismo modus operandi. Pero no se le imputó. No se le imputó a él, sino que metieron preso a otro hombre, Omar, no recuerdo ahora el apellido, y está cumpliendo condena a Omar, por lo que ahora entendemos que pudo haber sido de anillo restivo, pero que no se le puede atribuir porque no tienen las eso. pruebas. Y probablemente hay una persona que está encarcelada que no merece estar encarcelada. Hay un montón de esto. A partir de aquí salieron también llamadas, denuncias en la policía, precisamente de mujeres que habían sido víctimas del corte de cabello, de acoso. Pero ¿cómo defiendes a tu hijo? Ya no el poder, ya no toda la gente que recibe lo... Da igual, Yanni. Este es un caso, en algún caso que hemos comentado, que si se hacen o nacen, Sí. ¿te acuerdas que lo hemos hablado? Que hay un nacimiento... Aquí hay un nacimiento evidente, o sea, además soportado porque vienes de una familia con poder, con dinero, con influencia, una estrella. con... Al principio del episodio, bueno, por la mitad del episodio dije que cómo era posible que las personas se prestaran para esto por dinero, hablando de la fiscalía, de los forenses, y se me está olvidando un detalle importante que me acabo de dar cuenta, y no es solo dinero, también es chantaje, amenaza. Sí, claro. Porque no necesariamente es te pago un dinero por tu silencio, es tengo a tu familia, tu hija va al colegio a tal hora y... Y esto se ramifica incluso más porque dicen que hay logias masónicas detrás y que el marido de Felicia Genovese, que fue la fiscal en su momento, la magistrada que dijo que no había que investigar nada, pertenecía a la logia y que Mauricio también estaba, o sea... ¿Y qué pasó con la... Bueno, no sé si lo investigaste, pero qué pasó con la iglesia posteriormente a esto? La iglesia cerró y no reabrió, cerró muchísimos años y no reabrió, sino hasta hace poco estaba el Papa Francisco, cuando lo reabrieron en algunas horas puntuales, y no solo eso, lo más triste de todo esto es que cuando se hace el funeral de Elisa Claps, cuando ya tiene el cuerpo de la familia, llevan el féretro de Elisa al frente de la iglesia. Y dicen que no lo van a meter en la iglesia para hacer el funeral allí, pero como a forma de protesta, ¿entiendes? De dolor y de impotencia. De impotencia, yo creo que esa es la palabra. Yo entiendo que para la familia fue, aparte del dolor y lo trágico de todo, pues una tranquilidad poder recuperar el cuerpo de Elisa, que era lo que quería su madre durante muchos años, y saber que por lo menos la pueden pues, enterrar o cremar o con un poco de dignidad. Que este psicópata está preso. Y que este psicópata está preso por lo que hizo aquí, lo que hizo allí. Y se nos está olvidando el otro psicópata del papá que debería estar preso también. Y aparte de eso, salen un montón de historias de casos similares en Francia. Y él fue a Francia. Y no tenemos, por eso te digo, hay... O sea, que esto es un fucking serial killer. Es un serial killer que sabía cuidarse muy bien y que sabía cómo... Y cuando la cagaba tenía un respaldo detrás que... Así es. Así que bueno, este ha sido el caso que por eso decía, el caso de Elisa Claps, pero no, es el caso de Elisa Claps y de Heather Barron. ¿Cómo te quedas? Y si escogía Gran Bretaña, que me ibas a contar primero este caso y después te ibas a ir al pasado. Claro. Me gustó, me gustó. Pero qué difícil, qué arriesgado. Mucha información para recordar. Sí, Me gustó. Quería que pudieras tú escoger porque al final las dos historias se iban a conectar. Sí. El punto de conexión iba a ser el descubrimiento del cuerpo de Elisa y lo contaras en un sentido o en el otro, iba a dar igual. Yo fui el que dije al principio del episodio que si les gustaba el caso, que votaran, ¿qué era? Maracuyá... Fruta de la pasión. Fruta de la pasión. No voten. No quiero saber más de este pana, ni de lo que pudo haber hecho, ni de lo que no pudo haber hecho. Sí. Cero tengo ganas de saber. Antes y después. Cero tengo ganas de saber. Antes y después. Teniendo en cuenta que todo va relacionado con él y la impunidad tan grande. Es que por más que esté preso, tantos años de impunidad ya... Sí. Olviden todo lo que dije. Bueno, no sé, si ustedes quieren saber, díganlo y profundizamos en el tema, pero no creo que tengan muchas ganas después de esto. Así es. Pues nada, gracias por estar una semanita más aquí con nosotros. Otro caso que tengo una impotencia ahorita. Qué horrible. Sí. Me pongo en la posición de los padres de Elisa y que estás peleando contra un monstruo y de Elisa, y ya estoy volviendo otra vez, volvemos a la normalidad. De Elisa y de los policías, porque habrán policías honrados que digan... Los que terminaron muertos. Claro. En circunstancias raras. Qué poder tan... Bueno. Sí. Gracias por estar una semana más. Gracias por ver el episodio. Por su tiempo. Por su tiempo. Si les gustó, denle like, suscríbanse, le dan la campanita para que les notifique cuando saquemos episodio. Comenten y compartan. Y me voy a lanzar el atrevimiento. Ajá. Alerta. No estoy seguro, pero ya diciendo esto, o lo editamos o... ¿Qué vas a decir? Sorpréndeme. O lo hacemos porque ya lo dije. Si estás viendo esto un jueves
o cercano a la fecha en que salió. El martes de la semana que viene el episodio más especial que yo tengo esperando desde que empezamos el podcast. Espero que sea un buen episodio, espero les guste. Yo tengo miedo. Gianfranco tiene miedo. Y ustedes deberían tener miedo también. Les comento desde antesala que vamos a hacer el primer episodio especial, que lo estábamos dejando de los últimos, para disfrutarlo, hacerlo bien, de casos paranormales. Así que tenemos una cita el día martes. No lo he discutido contigo, siempre sacamos episodio a las 5, pero tengo ganas de sacar este a las 9 de la noche, para que la gente que ese día lo vea tenga la obligación de verlo de noche. Así que Nosotros tenemos un matrimonio sin problemas, así que dice a las 9, a las 9. nos vemos ese martes a las 9. Espero les guste ese episodio. Yo estoy muy emocionado y espero que les dé mucho miedo y no puedan dormir. Esa es la intención. Así que nada, nos vemos el martes de la semana que viene. Cuídense mucho, un abrazo y cuídense el dulce. Y gracias por estar ahí. Hasta luego. Peace.